Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a El Meri y a Asael Rodríguez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlote con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 271. 271 Antes de comenzar la elaboración de Felix Felicis, Silas viajó a Lothlórien. El período de purificación del corazón del Balrog, confiado a Lady Galadriel 3 años antes, había llegado finalmente a su fin. Cuando Silas llegó, Galadriel le esperaba entre la luz plateada de su jardín. Sin decir palabra, le entregó el corazón purificado. Los ojos de Silas se abrieron de par en par asombrados. El órgano, que antes estaba carbonizado y corrompido, se había reducido a casi la mitad de su tamaño original. Su superficie cristalina brillaba clara como ámbar, y en su interior ardía una llama dorada y rosa, el fuego del Balrog, purificado de sombras. Lo que antes irradiaba un calor insoportable ahora brillaba con un cálido suave, revelando la llama sagrada de su verdadera naturaleza. Ya no era una reliquia de tormento, se había convertido en un corazón de Maya, un remanente de los espíritus divinos que una vez sirvieron a los Valar. Los Balrogs eran Maiar de fuego, pero la corrupción de Morgoth había retorcido su llama sagrada en oscuridad. Ahora, tras años de purificación y el poder del anillo de agua de Galadriel, Menya, la oscuridad había sido finalmente levantada. Galadriel contempló el corazón brillante, su voz suave y serena. La esencia del Balrog estaba profundamente entrelazada con la sombra. Parte de su fuerza se perdió durante la purificación, pero eso es lo mejor. Si se restaurara por completo, te consumiría, Silas. Tal y como está ahora, es perfecto. Silas asintió, sosteniendo el corazón con reverencia. Gracias, Lady Galadriel. Sin tu ayuda, mi camino habría terminado aquí. Negó con la cabeza, su cabello plateado brillando bajo la luz dorada. Si quieres darme las gracias, entonces valora bien a Arwen. Sonrió, con un tono suave pero firme. Por favor, créeme, Lady Galadriel. Arwen es el deseo de mi corazón y la luz de mi vida. Con eso, Silas se inclinó profundamente y luego partió de Lothlórien, el corazón de Maya brillando débilmente en su agarre. Al regresar a Topo del Viento, la colocó junto a la piedra filosofal en su cámara de alquimia. Juntos, brillaban como soles gemelos, reliquia de la llama divina y la piedra de la transmutación perfecta. Cuando Felix Felicis estuviera completo y Gandalf hubiera regresado, Silas finalmente comenzaría su evolución de animago, la transformación en un fénix. Pero antes de eso, tuvo que enfrentarse a una última prueba. La suerte líquida preparar Felix Felicis requería precisión más allá de la habilidad ordinaria. Incluso el más mínimo error podía hacer que la poción fuera mortal. Sus vapores por sí solos podrían matar a un cervecero desprevenido. Para cerrar la distancia entre él y un verdadero maestro de pociones, Silas se puso la corona de la sabiduría. Al instante, su mente se agudizó. Cada vibración en el aire, cada sonido tenue y destello de magia, se volvió claro. Comenzó. Un caldero de plata pura se alzaba en el centro del laboratorio, runas brillando débilmente a lo largo de su borde. En ella, Silas vertió los ingredientes en perfecta secuencia. 2 pintas de extracto de mandrágora, 1 pinta de zumo de limón, cáscaras de huevo de asuinder y 7 gotas de veneno de acromántula. Cada añadido requería un timing y paciencia perfectos. Añadir un solo ingrediente demasiado pronto o demasiado tarde significaría un fracaso instantáneo.
Las conchas de Asuinder se dejaban caer una a una, alternando con gotas individuales de veneno, el ritmo guiado no por el cálculo sino por el instinto. Solo los verdaderamente dotados podían sentir cuándo dejar de moverse y cuándo reanudar. Los movimientos de Silas eran calmados y deliberados. La corona agudizó su conciencia hasta tal punto que pudo percibir el débil pulso de armonía alquímica dentro del caldero. Por fin, la mezcla brilló con un naranja intenso. Bajó la llama y añadió cuidadosamente 6 huevos de salamandra de fuego, luego comenzó la larga vigilia. 3 días y noches de supervisión constante. Cada día, removía 4 veces en sentido horario y 3 veces en sentido contrario, manteniendo un ritmo perfecto. Al tercer amanecer, la poción brillaba de un carmesí intenso. Esparció 23 pétalos de amaranto sobre la superficie. Se hundieron lentamente y se disolvieron una a una. Durante los siguientes 25 días, la mezcla se mantuvo a fuego lento sobre la llama más tenue. Cada medianoche, Silas lo removía 7 veces en sentido horario y una vez en sentido antihorario, siguiendo el patrón antiguo. Ni un solo rayo de sol podía tocar el caldero. Cuando terminó la última noche, apagó el fuego y retiró el caldero del puesto. La poción se había espesado hasta convertirse en un líquido rojo ámbar, pulsando levemente con calidez. Lo filtró 3 veces a través de un paño tejido con pelo élfico, un sustituto del pelo de unicornio perdido hace mucho tiempo en la Tierra Media. Las hebras provenían nada menos que de sus cuñados, Elladan y Elrohir. Después de que Elrond aprobara la propuesta de Silas para casarse con Arwen, los gemelos lo pusieron a prueba sin descanso en combates simulados. No sabían que Silas, fortalecido por la alquimia y ayudado por la legeremancia, podía leer sus movimientos antes de atacar. Cada vez que se lanzaban, él esquivaba con facilidad y arrancaba un mechón de pelo para su colección. Al final de su entrenamiento, Silas había reunido más que suficiente para su trabajo. Arwen, observando cómo se desarrollaba su rivalidad, solo pudo sonreír impotente. De vuelta a su caldero, Silas vertió la poción triple filtrada en un recipiente de oro puro, calentándolo suavemente y removiendo con una varilla dorada. Silas continuó con su meticuloso trabajo. Revolvió pacientemente hasta que el líquido del caldero dorado se volvió blanco lechoso. Luego sacó un pequeño frasco de cristal que contenía la sangre de Glorfindel. Con un cuentagotas, extrajo una gota y la dejó caer en la mezcla brillante. Revolvió 7 veces en sentido antihorario con una vara de plata pura, y luego 2 veces en sentido horario. La poción se transformó gradualmente, brillando con un tono dorado y amarillo. Apagó el fuego y dejó que la mezcla se enfriara antes de vertirla cuidadosamente en un termo ámbar opaco. Después, Silas sacó un cuerno blanco de un ganado arau. Con delicada precisión, cortó un trozo de 1 pulgada y lo molió hasta convertirlo en polvo fino. Como no podía estar seguro de si el cuerno de ganado arau poseía las mismas propiedades alquímicas que el cuerno de unicornio, Silas añadió el polvo con cautela, espolvoreándolo poco a poco mientras removía continuamente con su vara de plata. La corona de la sabiduría sobre su cabeza palpitaba débilmente al llegar a su límite. Su mente se aceleró, procesando incontables cálculos por segundo, sus sentidos agudizados hasta la más leve ondulación de cambio dentro del líquido dorado. Cuando se añadieron 2/3 del polvo de cuerno, Silas se detuvo de repente. Su intuición le decía que la dosis era perfecta. Confió en ese instinto y no añadió nada más. El líquido dorado permanecía firme e inmutable, su superficie brillando suavemente bajo la luz de las antorchas. Por fin, la fase manual de elaboración de Felix Felicis estaba completa. Silas selló el matraz ámbar y lo colocó en una cámara especialmente preparada para la fase de maduración de la poción. La petaca tuvo que reposar en completa oscuridad durante 6 meses. Durante este tiempo, podía bañarse en la luz de la luna, pero nunca tocar la luz del sol. Ningún sonido, vibración ni presencia podrían perturbarla. Solo después de medio año, cuando las gotas se formaban naturalmente en la superficie del líquido, la poción alcanzaría la perfección, señal de que Felix Felicis, la suerte líquida, había nacido con éxito. Para asegurar estas condiciones, Silas convirtió toda una sala de la torre. Durante el día, era completamente oscuro, sellado contra cada rayo de luz. Pero por la noche, las paredes se volvían translúcidas, permitiendo que la luz plateada de la luna fluyera suavemente sobre el frasco. Cuando por fin todo estuvo en su sitio, Silas sintió cómo su cuerpo se aligeraba, aunque su mente latía de agotamiento. Felix Felicis no se parecía a ninguna poción que hubiera preparado antes. Cada paso exigía una precisión más allá de la razón. Cada reacción equilibrada en un filo de cuchilla.
Incluso el más mínimo error podría haber causado un fracaso catastrófico. Muchas de las etapas no dependían del tiempo medido, sino de la intuición, el tipo de instinto que solo poseía un maestro de pociones. Durante todo el proceso, Silas mantuvo la corona de la sabiduría en la cabeza, manteniendo un enfoque sobrehumano. La tensión era inmensa. Ahora que había terminado, su cuerpo no estaba cansado, pero su mente se sentía agotada hasta lo más profundo. Retiró la corona, la guardó bajo llave y pasó 3 días descansando en silencio. Solo después de este período de reposo mental completo desapareció el cansancio del sobreuso. Durante los siguientes 6 meses, aparte de revisar ocasionalmente la poción, Silas no tuvo mucho que hacer salvo esperar. Decidió aprovechar el tiempo para reanudar sus experimentos de transformación mágica, concretamente, desarrollar un sistema de circulación mágica Thunderbird para el águila gigante Torondor. Sin embargo, un asunto era aún más importante. El momento para la propuesta formal a Rivendell estaba cerca. Esta ceremonia requería la presencia de un anciano respetado que sirviera como su representante y entregara los regalos de compromiso al señor Elrond. Tras el consentimiento de Elrond, se firmaría el contrato matrimonial. Para eso, Silas necesitaba a Gandalf. Esperó pacientemente, preguntándose cuándo volvería el viejo mago. Y, como si los propios Valar hubieran escuchado sus pensamientos, Gandalf apareció unos días después en la chimenea del castillo de Hogwarts, rodeado de chispas y un remolino de ceniza. «Gandalf», exclamó Silas con alegría. «¿De dónde vienes?» El mago gris salió, quitándose el hollín de la túnica, su rostro iluminándose con una sonrisa irónica y familiar. «Ah, mi amigo impaciente», dijo con una risa. «Supongo que estás deseando casarte con Arwen». Apoyó su bastón contra la pared y se desplomó en el sofá más cercano, exhalando profundamente. «Perdona la espera. Estaba atado en Gondor. El ejército de Mordor había salido de Minas Morgul, y hubo incursiones piratas y ataques a Aradrim en el sur». Agitó una mano cansada mientras hablaba. «Recapturamos Osgiliath, luego cruzamos el río y expulsamos al enemigo de la ciudad oriental. Después de eso, navegamos hacia el sur para aplastar a los asaltantes. Solo ahora he tenido un momento de paz. Rechacé la invitación del regente para el banquete de celebración, monté a Shadowfax hasta Lothlórien, lo dejé descansar allí y vine directamente a ti». Al oír que Gandalf había llegado sin pausa, Silas sintió una oleada de calidez y gratitud. «Entonces descansa aquí por ahora», dijo amablemente. «Oh, eso me recuerda», añadió Gandalf, metiendo la mano en su bolsa espacial. «Tengo un regalo para ti». Le entregó la bolsa, con los ojos brillando con diversión. «En Gondor, me encontré con una manada de dragones fríos sin alas criados por Mordor. Maté a 3 y arrastré al resto al mar con una inundación. Recordé tu afición por la alquimia, así que traje esto». Silas asomó la cabeza y encontró 3 cadáveres de dragones fríos cuidadosamente conservados en su interior. Sus ojos se abrieron ligeramente. Ya tenía más que suficientes dragones alados, pero aceptó la ofrenda de Gandalf con una sonrisa agradecida. «En ese caso», dijo Silas con una sonrisa, «te has ganado una comida digna. Aún no has probado carne de dragón, ¿verdad?» Los ojos de Gandalf se iluminaron de inmediato. «Entonces me espera un regalo poco común. Zengel me contó una vez sobre su banquete aquí en Isengard y cómo comió filete de dragón. Esta vez, veré de qué va tanto revuelo. Tus piedras y reseñas serían útiles. Apóyame @kexmilling818p @reon comentario 10 comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 272. Anillo de compromiso. Como señor, Silas contaba naturalmente con chefs dedicados a su servicio. Aunque podía conjurar comidas exquisitas con magia fácilmente, hacerlo cada día acabaría siendo tedioso. Así que contrató personalmente a los mejores chefs de Oxmead y Bree. Ante generosos salarios y el honor de servir al señor de Weathertop, muchos de sus súbditos competían por la oportunidad, algunos incluso ofrecían trabajar sin sueldo, simplemente por el prestigio de residir en el castillo. Estos cocineros eran responsables no solo de las comidas de Silas, sino también de preparar la comida para sus formidables compañeros. El dragón Smaug, el águila gigante Torondor y el lobo de 3 cabezas Cerbero de Isengard. En realidad, la mayor parte de su carga de trabajo la ocupaban solo esas bestias. Cuando el mayordomo Edward entregó la carne de dragón a los cocineros ese día, sus rostros se llenaron de incredulidad. Carne de dragón. De hecho, les pedían cocinar carne de dragón. Durante un largo momento, toda la cocina permaneció paralizada, como si soñara.
Después de que Gandalf disfrutara plenamente de la comida, uno de los mejores banquetes jamás preparados en el castillo, los dos se retiraron al despacho para hablar sobre el próximo matrimonio de Silas. Gandalf, versado en las tradiciones de los elfos, comenzó a explicar las costumbres en detalle. Según el ritual élfico, cuando un hombre desea casarse con la mujer que ama, primero debe obtener el consentimiento de sus padres. Para ello, confiaría a una persona de alto rango la propuesta formal de unión a la familia de la mujer. Una vez concedido el consentimiento, ambas familias celebraban un banquete para anunciar el compromiso, durante el cual la pareja intercambiaba anillos de plata como señal de su compromiso. Por ley élfica, debe transcurrir al menos un año completo entre el compromiso y el matrimonio. Durante ese tiempo, si alguna de las partes devolvía públicamente el anillo de compromiso, el sindicato se disolvía y los anillos devueltos se fundían. Sin embargo, dado que los elfos eran inquebrantables en el amor, tales disoluciones eran extremadamente raras. En la boda, ambas familias se reunirían de nuevo. Bajo el testimonio de Barda y Mandu, los recién casados recibían bendiciones, recuperaban sus anillos de compromiso y se intercambiaban anillos de oro, que luego llevaban en el dedo índice derecho. Gandalf sonrió con complicidad. Así que, Silas, ahora tienes que forjar personalmente un anillo de plata como regalo de compromiso para tu amado. ¿Tienes algún diseño en mente? Silas dudó. Aún no lo he pensado. ¿Tienes alguna sugerencia, Gandalf? El anillo de plata de compromiso está pensado para expresar sinceridad y devoción, explicó Gandalf. Puede ser tan creativo como te lo permita tu imaginación. El anillo de boda, en cambio, es más sencillo, un símbolo de unidad. Pero este anillo, debería conquistar su corazón. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Después de todo, tendrás que esperar al menos un año desde el compromiso hasta el matrimonio. Si tu anillo de compromiso no agrada a tu futura esposa, la boda podría posponerse. Y me imagino que eso te resultaría bastante angustiante. Silas rió suavemente, confiado en que Arwen no haría algo así. Sin embargo, como ese anillo era para ella, decidió volcar toda su habilidad y corazón en su creación. Pasó la noche dibujando, diseñando y refinando hasta que la imagen perfecta del anillo tomó forma en su mente. A la mañana siguiente, entró en su taller de alquimia y recuperó un trozo de madre de mitril. Cortó una porción del tamaño de un pulgar y la colocó en el horno de mitril para que se derritiera. El horno funcionaba con el cristal purificado del corazón de un balrog, cuyas llamas podían fundir casi cualquier cosa. Sin embargo, ni siquiera ese calor podía derretir a la madre de mitril. Silas conjuró fuego maldito y lo añadió al horno, sus llamas serpenteantes siseando a medida que subía la temperatura. Aún así, el derretimiento fue lento. Al ver esto, Gandalf extendió la mano y canalizó el poder del anillo de fuego, Narya, hacia el horno. Las llamas rugían más alto, ardiendo con un brillo que hacía temblar incluso el aire. Aunque el horno estaba construido para contener el calor, Silas podía sentir oleadas de calor irradiando hacia afuera. Por fin, la madre de mitril comenzó a ceder. Su superficie se suavizó, volviéndose plateado y blanco fundido, y el corazón ardiente de la llama quemó sus impurezas, dejando solo pura esencia. Cuando el metal alcanzó su máxima refinación, Silas bajó la temperatura y lo dejó engrosar ligeramente antes de sacarlo del horno. Colocó la masa luminosa sobre el yunque y levantó el martillo de mitril. Cada golpe resonaba como música, resonando por la fragua con un ritmo tanto místico como preciso. Con cada golpe, corrientes de magia fluían a través del martillo y entraban en el metal. Su poder se entrelazó con su sustancia, despertando su memoria metálica y refinando sus propiedades a la perfección. Gandalf estaba cerca, observando atentamente. Sus ojos brillaban de admiración. El mago había visto las forjas tanto de elfos como de enanos, pero lo que Silas demostró esa noche les superaba en arte y precisión. Bajo sus repetidos martilleos, la madre mitril desprendió sus últimas impurezas y comenzó a brillar tenuemente, absorbiendo la suave radiancia de la luz estelar. Poco a poco, asumió la elegante forma de un anillo. Cuando por fin el anillo de plata tomó forma, Silas no se detuvo. Aunque el metal aún estaba tibio y maleable, tomó una fina herramienta de grabado y comenzó a grabar runas élficas Tengwar en su superficie interior. Entonces, para asombro de Gandalf, Silas sacó el corazón purificado de Balrog. Desenvainó su espada y cortó cuidadosamente un fragmento del tamaño de un huevo de paloma. El fragmento rojo brillaba como una gema impecable, su brillo profundo y vivo.
Como núcleo de un Balrog, el corazón era pura esencia de fuego cristalizado, que contenía una energía inmensa e inagotable. Incluso un solo grano de su polvo, mezclado con sangre de Balrog, podía transformar lagartos y serpientes comunes en criaturas mágicas como salamandras de fuego y cenizas. Silas colocó el fragmento en su banco de trabajo y, con una paciencia meticulosa, comenzó a darle pie. Usando herramientas de acero encantado, molía y pulía la pieza irregular día tras día. Pasó un mes entero antes de que finalmente lo completara. El fragmento se había convertido en una gema tallada en forma de corazón con incontables facetas, cada una captando la luz y liberando una cascada de brillante resplandor carmesí. En sus profundidades brillaba una chispa casi invisible, una brasa viva extraída del núcleo divino del Balrog. Latía débilmente, irradiando un aura de inmortalidad y llama inmortal. Esa chispa sostenía la gema, atrayendo los elementos de fuego que flotaban en el aire, haciéndola brillar con un calor suave como un corazón viviente. Por fin, Silas incrustó la gema en forma de corazón en el anillo de plata de Mithril, completando el paso final de su obra maestra. La levantó hacia la luz, y por un momento toda la fragua pareció brillar. La gema del corazón brillaba como si estuviera llena de fuego líquido, su resplandor derramándose sobre el metal pulido como el atardecer sobre el agua. Silas se deslizó el anillo en el dedo. Al instante, se ajustó para encajarle perfectamente, como si estuviera vivo. Cuando él quiso que despertara, el fuego brotó de la gema, inundando todo el taller en un océano de llamas. El espacio, mágicamente ampliado por el encantamiento de extensión, ardía con un calor rugiente, pero Silas permanecía tranquilo e intacto, con sus túnicas intactas. Concentró su voluntad, y las llamas se acumularon ante él, condensándose en un látigo ardiente. Con un movimiento de muñeca, el latigazo ígneo rompió el aire y alcanzó una armadura de acero que estaba en la esquina. La armadura se partió en dos, sus mitades fundidas goteando al suelo. Silas volvió a moverse, y el látigo se transformó en una espada. Con otro pensamiento, cambió de forma una vez más convirtiéndose en un cetro, luego en un hacha, luego en una lanza. Cada arma brillaba como una llama viva en su mano. Gandalf observó el espectáculo, su expresión cambiando de asombro a deleite. Silas, dijo admirado, este anillo de compromiso es el más extraordinario que he visto jamás. Silas sonrió, bajando el arma y dejando que las llamas se disolvieran de nuevo en la gema. Naturalmente, no haría menos. Solo los mejores podrían ser dignos de Arwen. Gandalf asintió, con los ojos aún fijos en el anillo brillante. Lo que aún no sabía era que el anillo guardaba más secretos de los que incluso su percepción podía revelar. El metal en sí poseía memoria y crecimiento. Cuando se templaba en llamas, no se derretía, brillaba más intenso, más fuerte y más vivo que antes. Cuanto más tiempo estaba expuesto al fuego, mayor era su fuerza. Era, en todos los sentidos, un anillo vivo, uno que solo prosperaría en presencia de la llama. Con el anillo de plata de compromiso completado, Silas y Gandalf comenzaron los preparativos para su viaje a Rivendell para proponerle matrimonio formalmente. Pero antes de partir, Silas hizo una última parada en la comarca. Deseaba invitar a un viejo amigo a estar a su lado en aquel día tan trascendental. Bilbo se sorprendió y se alegró tanto por Silas por su próxima propuesta en Rivendell, y aceptó de inmediato. Bilbo siguió a Silas a través de la chimenea y salió al gran salón del castillo de Hogwarts, apartándose el hollín de su cabello rizado. Gandalf. Gandalf rió a carcajadas y se agachó para abrazar al hobbit, que apenas le llegaba a la cintura. Me alegro de verte, Bilbo. Pareces bien, dijo el mago con calidez. Bilbo sonrió, con el rostro sonrojado de orgullo. Por supuesto que estoy bien. El tesoro de la montaña solitaria podría comprar toda la comarca el doble. Dudo que alguna vez consiga gastarlo todo antes de que termine mi día. Se rió con picardía y añadió. ¿Y quién se atrevería a molestarme ahora? Incluso los hobbits que nunca han salido de sus madrigueras han oído hablar del castillo de Hogwarts en Oeatertop y de su Lord Silas, vestido de negro. Así que cuando doy un paseo, todos asienten educadamente y mantienen la distancia. Los ojos de Gandalf brillaron divertidos, mientras Silas negaba con la cabeza con una sonrisa. Bilbo se infló orgulloso. De hecho, no hace mucho, el Consejo de la Comarca incluso celebró una reunión para discutir la apertura de relaciones diplomáticas con Oeatertop. Por supuesto, voté a favor. ¿Ah, sí? Silas alzó una ceja, sorprendido. ¿La comarca quiere establecer lazos diplomáticos con Oeatertop? Eso son excelentes noticias. Ahora somos vecinos, más comercio y buena voluntad entre nosotros solo pueden beneficiar a ambas partes.
Desde que Bree estuvo bajo su protección, la influencia de Silas se extendió por las tierras que la rodeaban. Bree se había convertido en una ciudad próspera, sus carreteras patrulladas y sus túmulos finalmente tranquilos tras siglos de inestabilidad. El comercio entre la comarca y la ciudad de Bree había prosperado. El famoso tabaco, cerveza y setas de los hobbits llegaban a los mercados de Bree e incluso a Hogsmeade, mientras que los propios productos de Bree viajaban hacia el oeste, a Hobbiton y Butland. Muchos hobbits incluso habían empezado a trabajar en Bree, algunos como comerciantes, otros como posaderos o asistentes. El alegre nuevo personal de camareros del Pony Saltante era todo de Hobbiton. Y en Hogsmeade, ahora se podía distinguir a unos pocos hobbits curiosos y con los ojos muy abiertos deambulando, fascinados por la hechicería humana. Dado el creciente vínculo entre sus pueblos, no era de extrañar que los líderes de la comarca quisieran mantener relaciones formales con Weathertop. Silas, sin embargo, no se detuvo a pensar en el asunto. Sabía que los alcaldes de Bree y Hogsmeade podían manejar bien esa diplomacia. Cuando los tres viejos amigos estaban cómodamente reunidos en el salón iluminado por fuego del castillo, Gandalf se recostó en su silla con una sonrisa cómplice. Bueno, entonces, dijo, con un tono medio serio y medio burlón, esta vez, partimos para reclamar el mayor tesoro de Rivendell, la propia Lady Evenstar. Así que, Silas, más te vale que te arregles. Vístete con tus mejores túnicas, cabalga con gran estilo y gana tanto la bendición del señor Elrond como el corazón de su hija. Sobresueldo @300 lee los capítulos más adelante @Kexmilling818p @Reon echa un vistazo. Pokémon. Grupo de chat del multiverso reflexiones de los creadores Emoticon 29 checkout comentario 8 comentario. Votar 2 restantes capítulo 273. Propuesta tercera edad 2947, día de solsticio de verano. La pacífica Rivendell era inusualmente animada. 3 días antes, un majestuoso Guronival había volado en el despacho de Elrond, portando una carta formal sellada con oro fundido. El remitente no era otro que Gandalf el Gris, que escribía en nombre del señor Silas de Weathertop para solicitar formalmente la mano de la hija de Elrond, Arwen Undomiel. La carta indicaba que Silas, acompañado por Gandalf y otros, llegaría a Rivendell el día de San Juan para discutir la propuesta en persona. Aunque la mayoría de los elfos de Rivendell ya conocían el afecto entre Silas y Arwen, habiéndolos visto pasear juntos bajo las terrazas estrelladas, la noticia oficial aún despertaba emociones encontradas entre ellos. Arwen no era una doncella cualquiera. Era la estrella vespertina de su pueblo, la única hija del señor Elrond de Rivendell y la dama Celebrian de Lothlorien, y nieta de Galadriel, la dama Noldorin más poderosa de la Tierra Media. Su belleza se comparaba con la de Lúthien Tinuviel, y la luz de su joya, la estrella vespertina, brillaba más que la propia estrella de la mañana. Entre los que sentían la mayor agitación estaban los hermanos mayores de Arwen, Elladan y Elrohir. Aunque desde hacía tiempo sabían que este día llegaría, en secreto esperaban que se retrasara, si no por un siglo, quizá por 1000 años. Al fin y al cabo, los elfos vivían mucho, y ahora Silas también era inmortal. ¿Qué prisa había ahí? Elladan, dijo Elrohir, apoyando el codo en una columna de mármol, ¿cómo crees que llegarán Silas y su comitiva? ¿A través de la chimenea? Elladan hizo una mueca ante la idea. Ni de lejos. Hoy es importante. No se arriesgaría a aparecer cubierto de hollín. Entonces quizá monte su dragón. No es una guerra ni un desfile, respondió Elladan con frialdad. ¿Quién monta un dragón para encontrarse con sus suegros? Antes de que su juguetón debate pudiera continuar, Elrond, sentado en el estrado, alzó la mirada hacia el cielo abierto más allá de las ventanas arqueadas del gran comedor. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Han llegado los invitados, dijo con calma a su secretaria. Lindir, prepárate para recibirlos. Al oír sus palabras, todos los elfos alzaron la mirada. Al principio, solo vieron un pequeño punto blanco brillando entre las nubes lejanas. Pero a medida que crecía, jadeos recorrieron a la compañía reunida. Desde el este llegó una visión tan magnífica que incluso los elfos, que habían visto maravillas inauditas, murmuraron asombrados. 12 caballos de alas blancas, el doble del tamaño de cualquier corcel mortal, surcaban las nubes, arrastrando tras de sí un brillante carruaje dorado que relucía bajo la luz del sol. Sus pelajes eran puros como la nieve, sus alas plateadas brillantes y sus cascos resplandecían como si fueran de luz estelar. El carruaje en sí estaba forjado en oro y madera de malva, su superficie grabada con intrincados grabados.
Mientras el carruaje descendía, un viento suave barrió Rivendell, agitando las banderas blancas a lo largo del puente. Aterrizó con gracia sobre el ancho camino de mármol, los caballos alados doblando sus enormes alas antes de detenerse suavemente ante el puente de piedra. Dos cocheros humanos, vestidos con uniformes azul impecables adornados con plata, desmontaron rápidamente. A pesar de su esfuerzo por parecer serenos, sus rostros sonrojados delataban su emoción. Fueron seleccionados a dedo entre los súbditos de Silas, aviadores hábiles confiados para manejar los corceles alados del señor y su carruaje encantado. Aunque lo habían volado muchas veces sobre topo del viento, el viaje de 1000 millas hasta Rivendell de hoy, llevando a su amo al propio reino élfico, les llenaba de asombro y orgullo. Un cochero dio un paso adelante, inclinándose profundamente hacia el Rond a lo lejos, mientras el otro se apresuraba a colocar una escalera de madera pulida junto a la puerta del carruaje. Luego abrió la puerta respetuosamente y se apartó, esperando a los pasajeros dentro. Al otro lado del puente, Lindir estaba listo con varios asistentes élficos. Cuando la puerta se abrió, los ojos agudos de los elfos vislumbraron el interior encantado del carruaje, mucho más grande que su exterior, brillando débilmente con una profundidad infinita. El primero en emerger fue Gandalf. Pero este no era el peregrino gris desgastado por el viaje que conocían. Hoy llevaba una túnica larga de fina seda de araña, de un suave tono gris entretejado de plata que captaba la luz del sol y brillaba como la luz de la luna sobre el agua. Su barba y su cabello estaban cuidadosamente arreglados, y sus botas de piel de dragón no hacían ruido al bajar al sendero. Sonrió a Lindir, con los ojos brillando. «¿Cuánto tiempo sin verte, Lindir?», saludó Gandalf calurosamente. «Confío en que no lleguemos demasiado tarde». «Mitrandir», saludó Lindir calurosamente, inclinándose con gracia élfica. «Has llegado justo a tiempo. El propio señor Elrond me pidió que te diera la bienvenida». Mientras los dos intercambiaban saludos, Bilbo Bolsón bajó del carruaje. Vestía con sorprendente dignidad un traje marrón y dorado bien confeccionado que encajaba perfectamente con su figura redonda. Aunque los hobbits rara vez llevaban zapatos, Bilbo hizo una excepción para la ocasión. Unas zapatillas de piel de dragón relucientes. Desafortunadamente, su tamaño y rigidez le hacían parecer un niño probándose las botas de su padre. Aún así, el querido hobbit sonreía orgulloso al contemplar la belleza familiar de Rivendell, las cascadas plateadas, el brillo de las terrazas, el canto lejano. La nostalgia suavizó su rostro mientras seguía de Gandalf escaleras abajo. Luego llegó Silas. Emergió con una compostura tranquila, un destello vivo de luz y sombra. Sobre su frente descansaba la corona de la sabiduría, sus gemas incrustadas brillando con un fuego tenue e inteligente. Sus túnicas eran de fina confección élfica, bordadas con hilos de plata lunar que trazaban antiguas runas de protección. Sobre sus hombros colgaba su capa mágica estrellada, cuya tela brillaba como si estuviera tejida con el propio cielo nocturno. En su pecho brillaba la estrella vespertina, la joya que combinaba con la de Arwen. Sus botas, hechas de piel negra de dragón, reflejaban la luz de las antorchas del salón con un brillo contenido. En el momento en que Silas apareció, un murmullo silencioso recorrió entre los elfos reunidos. El propio Lindir no pudo evitar una leve expresión de admiración. Esta vestimenta había sido cuidadosamente elegida por Gandalf, con Bilbo añadiendo sus propias sugerencias prácticas y, a veces, caprichosas. Su objetivo había sido hacer brillar a Silas sin igual, y por las caras asombradas que les rodeaban, claramente lo habían conseguido. Gandalf y Bilbo intercambiaron una mirada satisfecha. Silas, sin embargo, se sentía un poco incómodo bajo toda la purpurina. Sonrió con ironía al bajar del carruaje y saludó a Lindir con una calidez familiar. «Gracias por esperar, Lindir. ¿Dónde están el señor Elrond y los demás?» Lindir hizo una leve reverencia. «Te esperan en el salón del banquete, mi señor. Por favor, sígueme». Con eso, se giró para guiar el camino, su cabello plateado ondeando suavemente mientras caminaba. Detrás de ellos, los dos cocheros humanos permanecían junto al carruaje dorado, ahora rodeados de elfos serviciales. Los majestuosos caballos alados, criaturas que Silas había regalado primero a Arwen y Elrond, eran atendidos con reverente entusiasmo. Los cocheros apenas necesitaban levantar una mano. Los propios elfos tomaron el control con entusiasmo, calmando a los córceles con suaves cantos y guiando a los hombres para que fueran tratados como invitados de honor. Mientras tanto, guiados por Lindir, Silas, Gandalf y Bilbo avanzaron por los serpenteantes pasillos de mármol hasta el gran salón de Rivendell.
El sonido de arpas y agua fluyendo resonaba débilmente en el aire. Cuando entraron en la sala del banquete, el espacio se llenó del suave destello de la luz dorada y el suave susurro de las túnicas de seda. Al fondo del salón, sobre un estrado de piedra blanca, se sentaba Lord Elrond, calmado y radiante como siempre. A su alrededor se alzaban muchos elfos de Rivendell, señores y eruditos, guardias y doncellas, todos dirigiendo sus brillantes ojos hacia los recién llegados. Incluso Silas, normalmente imperturbable, sintió una rara punzada de nervios bajo tantas miradas vigilantes. Bilbo, mientras tanto, temblaba visiblemente, intentando evitar que sus manos y pies se movieran en direcciones opuestas. Solo Gandalf parecía perfectamente tranquilo. Su sonrisa firme no se desvaneció mientras los guiaba al centro del salón, su bastón golpeando suavemente el suelo. Señor Elrond, dijo Gandalf con una reverencia cortés, ha pasado demasiado tiempo. Silas y Bilbo hicieron lo mismo, inclinándose profundamente a su lado. Elrond inclinó la cabeza con gracia, sus ojos brillando con una suave diversión. Así es, Mithrandir. Nos honras con tu presencia. Dime, ¿qué te trae por aquí hoy? La pregunta era formal, aunque ambos hombres conocían la respuesta. Gandalf dio un paso adelante con una sonrisa radiante, su voz resonando por el salón dorado. Hoy vengo con buenas noticias, declaró, con un tono alegre y autoritario. Este asunto no solo concierne a la felicidad de dos almas, sino también a la amistad entre dos razas y a la unión de dos grandes casas. Mientras hablaba, su voz se escuchó, resonando contra los pilares de mármol para que todos los elfos en el salón pudieran oírle claramente. En nombre del señor Silas, señor de Weathertop e Isengard, maestro de los dragones y guardián de la llama, vengo formalmente a solicitar su permiso, señor Elrond, para que su amada hija Arwen Undomiel se comprometa con él. Durante mucho tiempo la ha apreciado en su corazón y la ha honrado con palabras y acciones. Cuando Gandalf terminó, se apartó con una reverencia respetuosa, dejando el centro del salón abierto para Silas. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Por un momento, incluso Silas, que se había enfrentado a dragones, demonios y señores oscuros, sintió el peso de cada mirada sobre él. Inspiró lentamente y dio un paso adelante, su capa susurrando suavemente contra el suelo. Inclinándose profundamente ante Elrond, habló con calma y sinceridad medidas. Respetado señor Elrond, comenzó, con voz firme aunque el corazón le latía rápido, siento un amor profundo por tu hija Arwen. Su belleza mueve mi alma, su bondad me humilla y su sabiduría me inspira. Juro por mi honor y por el nombre de mi casa que la protegeré con mi vida, la valoraré como a mi igual y le traeré toda la felicidad que esté en mi poder. Pido tu bendición, para que pueda convertirse en mi esposa. Todo lo que tengo y todo lo que soy, lo pongo ante sus pies, para que pueda reclamarlos como suyos. Las palabras, cuidadosamente ensayadas pero ahora pronunciadas con emoción sincera, flotaban en el aire como un voto sagrado. Por un momento, hubo silencio. Incluso el sonido de las cascadas afuera parecía detenerse, como si el propio valle escuchara. Entonces Gandalf, con los ojos brillando, levantó su bastón y habló de nuevo, su voz resonando orgullosa. Para mostrar su sinceridad, anunció, Lord Silas ha traído 3 tesoros como símbolo de su compromiso. Estos regalos pertenecerán a su esposa y a sus descendientes de ahora en adelante, y nadie más que ella podrá reclamarlos. Un murmullo recorrió a los elfos reunidos. El propio Gandalf no pudo ocultar ni un atisbo de admiración mientras sacaba una ornamentada caja de mitril, cuya superficie estaba incrustada de diamantes y runas brillantes. Al mismo tiempo, Bilbo y Silas sacaron sus propios pequeños cofres, cada uno sellado con intrincados sigilos. Bilbo fue el primero en dar un paso adelante. De puntillas, abrió su caja con ambas manos, revelando una radiante copa dorada apoyada sobre una cama de seda blanca. La copa brillaba con una luz suave y sagrada, como la luz del sol destilada en oro. Gandalf levantó ligeramente la mano y comenzó a explicar, sus palabras resonando claramente por el salón. Este es el cáliz dorado de la reposición. Todo el líquido que se vierta en ella nunca se vaciará, y cualquiera que beba de él verá recuperada su fuerza y su cansancio desaparecido. Mientras hablaba, leves ondas de magia irradiaban del cáliz, haciendo que los adornos plateados de la habitación zumbaran suavemente en resonancia. Los elfos, que habían visto innumerables reliquias y artefactos antiguos, no podían evitar intercambiar miradas de asombro. Podían percibir la pureza del artefacto, su vasto encantamiento y la rareza de tal artesanía. Incluso entre señores élficos, tal tesoro podía servir como reliquia de una casa noble. Y esto, se dieron cuenta, era solo el primero de 3 regalos.
Una oleada de expectación recorrió el salón. Si la primera ofrenda ya era tan extraordinaria, ¿qué podrían ser las dos restantes? Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 274. Fecha de la boda. En medio del silencio expectante de los elfos, Gandalf abrió lentamente la caja ornamentada que tenía en las manos. Dentro yacía una gema negra, lisa como el cristal y del tamaño de un dedo de hombre. Su superficie brillaba tenuemente, engulliendo la luz que lo rodeaba. Los elfos se inclinaron hacia adelante, la curiosidad brillando en sus ojos eternos. Esto, dijo Gandalf solemnemente, es la piedra de la resurrección. Posee el poder de invocar las almas de los difuntos. Las palabras recorrieron el salón como una ráfaga de viento. De inmediato, estallaron suaves murmullos entre los elfos, incredulidad, reverencia, incluso anhelo. Muchos habían visto a seres queridos navegar hacia las tierras imperecederas, para no volver a ser vistos. Oír hablar de una piedra que pudiera devolver sus voces era algo casi impensable. Gandalf cerró la caja con delicadeza, dejando que la maravilla flotara en el aire. Entonces todas las miradas se dirigieron a Silas, que dio un paso adelante y abrió la última caja. Dentro, anidado entre el terciopelo, brillaba la piedra filosofal. Brillaba suavemente, su luz carmesí palpitando como un corazón viviente. Gandalf levantó su bastón y habló de nuevo, con voz profunda y firme. Esta es la piedra filosofal, la cúspide de la alquimia. Puede transformar piedra en oro, sanar heridas mortales y otorgar vida eterna. Volvió a caer un silencio. Los elfos, longevos y ya inmortales, se conmovieron menos por su promesa de vida eterna que por su poder creativo, la capacidad de remodelar la materia misma. Aún así, podían percibir la abrumadora magia de la piedra, y aún así brillaba asombro en sus ojos. 3 tesoros, el cáliz dorado, la piedra de la resurrección y la piedra filosofal, cada uno una maravilla de su tipo. Que Silas ofreciera a los 3 como símbolo de compromiso superaba todo lo que los elfos habían imaginado. Incluso el ron, que rara vez delataba emociones, mostraba asombro visible. Había oído hablar de la piedra filosofal antes, por los relatos anteriores de Silas en Isengard, pero nunca imaginó que el hombre también ofrecería el cáliz dorado y la piedra de la resurrección, artefactos de poder casi legendario, como regalos. Pero más que sorpresa, el ron sintió una satisfacción silenciosa y profunda. Ver a Silas desprenderse tan libremente de tesoros de tal magnitud era prueba suficiente de su devoción por Arwen. Como padre, ¿cómo no iba a alegrar eso su corazón? Incluso Yadan y el Rohir, que habían entrado en el día preparados para lanzar miradas fulminantes a su futuro cuñado, ahora se encontraron sonriendo, quizá a regañadientes al principio, pero con calidez genuina poco después. Su resistencia se fundió en una bendición compartida y sentida. Por fin, el Rond se levantó de su asiento, la corona plateada en su frente brillando bajo la luz del salón. Sus labios se curvaron en una sonrisa tranquila. No veo razón para negar lo que ambos corazones ya sabéis, dijo. Doy mi bendición. Consiento vuestra unión. Una oleada de alegría recorrió el salón. La compostura de Silas finalmente se rompió. Sonrió como un niño, apenas conteniéndose para no animar abiertamente. Gandalf aplaudió, la risa retumbando cálidamente. Bilbo empezó a aplaudir con todo el entusiasmo de un tío orgulloso, su pequeño rostro sonrojado de alegría como si fuera su propia boda. A su alrededor, los elfos sonreían, su suave aplauso llenando el salón con un sonido como lluvia sobre cristal. Luego Gandalf, como mayor y representante de Silas, se volvió hacia el Rond una vez más para hablar de los trámites del compromiso, el intercambio de anillos de plata, los ritos de testigos y la boda que seguiría dentro de un año. Mientras tanto, Silas se encontró de repente sujetado suavemente, un brazo tomado por el Yadan y el otro por el Rohir. Parpadeó, sorprendido. ¿Iban a pegarle por robarle a su hermana? Por un momento, sopesó sus opciones. ¿Debería simplemente aguantar los golpes para mostrar sinceridad, o defenderse y arriesgarse a retrasar su matrimonio durante un siglo por venganza fraternal? Sus pensamientos debían ser transparentes, porque ambos hermanos se rieron. Vale, deja de entrar en pánico, dijo Yadan, sonriendo con suficiencia. No estamos aquí para poner a prueba tus habilidades de duelo hoy. Te trajimos para conocer a alguien, añadió el Rohir con una mirada cómplice. ¿Conocer a alguien?, preguntó Silas, desconcertado. Ya veréis, respondieron, sin revelar nada. Los siguió silenciosamente por los senderos del bosque de Rivendell hasta que los árboles se abrieron a un prado rebosante de flores. El elanor dorado y el nipredil blanco se mecían con la brisa veraniega, llenando el aire con una fragancia suave.
En el centro del prado se alzaba una estatua de mármol, elegante y serena, con una expresión suave y tierna. El parecido era inconfundible. La misma elegancia, la misma sonrisa suave. Y sentada ante él, tejiendo una corona de flores, estaba Arwen. Al oír su llegada, se giró y sonrió, la luz del sol reflejándose en su oscuro cabello. Por un instante fugaz, pareció fundirse con la estatua detrás de ella. «Estás aquí», dijo suavemente. «Venga», murmuraron los gemelos, empujando a Silas hacia adelante antes de marcharse en silencio. Silas se había preguntado durante la ceremonia dónde había ido Arwen. Ahora lo entendía. Cruzó el prado hasta su lado. Arwen colocó la corona de flores terminada sobre la cabeza de la estatua, con una mirada tierna y melancólica. Silas miró la escultura, notando sus rasgos suaves y su belleza familiar. «¿Es esta tu madre?», preguntó. Arwen asintió, sus ojos suaves por el recuerdo. «Sí. Esta es mi madre, Celebrian. Después de que ella partiera hacia Occidente, padre talló esta estatua con sus propias manos. Cada año, en su cumpleaños o el día que zarpó, él viene aquí solo, para sentarse en silencio o para mirar hacia el mar». Silas extendió la mano y tomó suavemente la suya. «Eso significa que el señor Elrond la amaba profundamente». «Lo sé», susurró Arwen, su mirada deteniéndose en la estatua. «Pero aún me pregunto, ¿la volveré a ver alguna vez?». «Lo harás», dijo Silas con firmeza. «Cuando por fin llegue la paz a la Tierra Media, navegaremos juntos hacia Valinor. La volverás a ver bajo la luz de los dos árboles». Su certeza la hizo sonreír levemente. La tristeza en sus ojos se suavizó, aunque pronto surgió una nueva preocupación en su interior. Podría ir a Valinor, pero ¿qué hay de él? Valinor ya no formaba parte del mundo mortal, y solo aquellos permitidos por los Valar podían entrar. En todas las largas edades, solo un hombre había recibido esa gracia, Tuor, el mortal que se casó con Idril de Gondolin y se convirtió en el padre de Elendil. El bisabuelo de Arwen. Tras la caída de Gondolin, Tuor construyó el gran barco Erram y navegó hacia el oeste con su esposa, la princesa élfica Idril Celebrindal, hacia las tierras imperecederas. Allí, Tuor recibió la gracia de los Valar. Su destino estaba ligado al de los elfos Noldor, y se le concedió la inmortalidad, el único mortal que jamás había sido tan bendecido. Su hijo, Elendil, también recibió el favor de los Valar, pero ya no era completamente hombre, sino de raza élfica y humana. Y así, la pregunta persistía en el corazón de Arwen. ¿Alguna vez se le concedería a Silas tal gracia? ¿Podría él, un mortal, seguirla de verdad a Valinor? Lo dudaba, y la duda dolía en silencio dentro de ella. Silas notó la sombra en sus ojos. Sabía lo que ella temía, que si él no podía ir al oeste, ella renunciaría a las tierras imperecederas y permanecería en la Tierra Media con él. Pero Silas no compartía su preocupación. Recordaba que, mucho después de esa época, incluso Frodo, Bilbo, Samwise y Gimli y el enano algún día podrían navegar hacia el oeste. Si se les podía conceder el paso, entonces seguramente él, que había luchado junto a magos y elfos y soportado la carga del destino del mundo, no sería negado. Y si la gracia no llegaba libremente, entonces la ganaría, derrotando a Sauron y restaurando la paz en Arda misma. Al ver que las cejas de Arwen seguían fruncidas de preocupación, Silas extendió la mano, levantándole suavemente la barbilla hasta que sus ojos se encontraron con los suyos. El calor en su mirada hizo que su corazón se detuviera. «Está bien», murmuró suavemente. «No más fruncir el ceño. Confía en mí, Arwen. Tu padre ha aceptado nuestro matrimonio, ¿no deberías estar feliz?». Los labios de Arwen se curvaron en una sonrisa tierna, sus ojos brillando como la luz de las estrellas. «Lo estoy», dijo simplemente. «Muy feliz». «Entonces ven», sonrió Silas, tomando su mano. «Será mejor que volvamos al salón antes de que tu padre cambie de opinión y retrase la boda un siglo. Te juro que moriría de desamor antes de eso». Riendo, Arwen le dejó arrastrarla por el sendero del jardín. Su pánico juguetón solo profundizó su cariño, y ella le siguió con una divertida y discreta diversión, sus largas faldas rozando la hierba dorada. Cuando regresaron al salón de banquetes, Gandalf y Elrond acababan de terminar de fijar las fechas formales. El compromiso se celebrará en el Festival de la Cosecha, dentro de 3 meses, el 21 de septiembre, anunció alegremente Gandalf. La boda tendrá lugar un año después, el 21 de septiembre de la Tercera Edad 2948. La mandíbula de Silas se cayó. «¿Tanto tiempo?». Soltó. Gandalf le lanzó una mirada cansada. «Deberías darme las gracias».
Si no hubiera discutido en tu nombre, el señor Elrond estaba considerando posponerlo varios años más. Para entonces estarías trepando por las paredes. Ah, bueno, tosió Silas, enderezándose rápidamente. Creo que eso es perfectamente razonable. Un año entero, sí, justo lo que está perfecto. Gandalf puso los ojos en blanco. Jóvenes. Ninguna paciencia. Bilbo, sentado cerca con un plato de frutas azucaradas, casi se atraganta de la risa. Pero Gandalf, aparentemente incapaz de resistirse a provocar más travesuras, se volvió de repente hacia el hobbit. Bueno, Bilbo, dijo con solemnidad fingida, no te estás haciendo más joven. ¿Hay alguna dama en la comarca que te haya llamado la atención? Si quieres, podría actuar como tu representante, conseguirte una buena esposa antes del invierno. Bilbo se quedó paralizado, parpadeando como si le hubiera caído un rayo. ¿Qué? ¿Yo? Oh, no, Gandalf, estoy bastante contento tal y como estoy, muchas gracias. Gandalf suspiró dramáticamente. Qué pena. Sin heredero, todos esos tesoros tuyos podrían caer en manos de familiares desagradables. Ante eso, el rostro de Bilbo se ensombreció. La imagen de Otto Sackville-Bolsón y su terrible esposa Lobelia cruzó por su mente, la pareja que una vez intentó comprar Bolsón cerrado justo bajo sus pies. Sin embargo, Bilbo guardó silencio tras las bromas de Gandalf. Frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Quizá el mago tenía razón. Quizá debería buscar un heredero, alguien de confianza, para heredar Bolsón cerrado y su finca tras su fallecimiento. Porque si no lo hacía, preferiría donar hasta la última moneda a los pobres antes que ver a Otto y Lobelia Sackville-Bolsón poniendo sus manos sucias sobre ella. Al verlo perdido en sus pensamientos, Silas no pudo evitar sonreír. De repente recordó que Bilbo tenía ahora 57 años. Aunque los hobbits vivieron más que los hombres comunes, típicamente entre 90 y 100 años, sin el anillo único para prolongar su vida de forma antinatural, Bilbo probablemente no sobreviviría para presenciar los acontecimientos de la Guerra del Anillo como lo hizo en su destino. Y así, Silas tomó una decisión silenciosa. Para el próximo 57º cumpleaños de Bilbo, le regalaría algo extraordinario. Una botella del elixir de la inmortalidad. Por feliz casualidad, el cumpleaños de Bilbo cayó el 22 de septiembre, el día después del compromiso de Silas y Arwen. Justo a momento. Después de la ceremonia de compromiso, podrían organizar un gran banquete de cumpleaños para Bilbo en Weathertop y sorprenderle con el regalo. Silas sonrió en secreto para sí mismo. No iba a estropear la sorpresa todavía. De vuelta a la celebración, el salón de Rivendell brillaba con música y luz de estrellas. Tras fijar la fecha de su boda, Silas y Arwen se pusieron juntos ante los elfos reunidos y anunciaron públicamente su compromiso. Cuando Silas levantó la copa dorada y vertió vino en ella, la copa brilló débilmente, y entonces, ante los ojos asombrados de todos, el único vertido se convirtió en un festín. Los platos aparecían en bandejas doradas por las mesas, frutas del oeste, venado asado, pececillos de plata y dulces élficos espolvoreados con azúcar de luz estelar. Risas, canciones y asombro llenaban el aire. El banquete alcanzó su punto álgido. Incluso los siempre serenos elfos no pudieron evitar brindar con alegría genuina. Desde ese día, la noticia de los 3 tesoros de Silas de Topo del Viento se extendió rápidamente por la Tierra Media. Los elfos hablaron primero, y luego el rumor se propagó entre los Dúnedain, después entre hombres, enanos e incluso espías orcos. Las historias se volvían más salvajes con cada relato. Algunos decían que la copa de oro podía resucitar a los muertos con un solo sorbo. Otros afirmaban que la piedra de la resurrección podía invocar almas perdidas de vuelta a sus cuerpos. Y otros más susurraban que la piedra filosofal podría crear montañas interminables de oro, o conceder una inmortalidad casi divina. Por muy distorsionada que estuviera, una verdad permanecía constante. El amor de Silas por Arwen se había convertido en leyenda. Pero donde había leyenda, también había codicia. Pronto, los susurros se convirtieron en tramas. Cazadores de tesoros, mercenarios, se acercaban sigilosamente a Weathertop, con la esperanza de robar una de las 3 reliquias divinas. Algunos soñaban con usar la copa de oro para comandar naciones. Algunos buscaron la piedra de la resurrección para traer de vuelta a sus seres queridos perdidos. Y algunos, cegados por la lujuria de vida eterna, buscaron la piedra filosofal. Sin embargo, ninguno regresó. Ninguno de ellos siquiera puso un pie en la montaña.
El lago negro que rodea Windtop servía como defensa natural del castillo, y su guardián, el colosal Kraken, obedeció la orden de Silas. Quienes se atrevían a entrar nunca llegaban a la orilla. Piedras, por favor, lee los capítulos más adelante. @kexmilling818p @reon comentario 13 comentario. Votar 2 restantes capítulo 275. Invitación. El señor se compromete. Este grito de alegría se extendió desde el castillo de Hogwarts en Weathertop hasta Oxmeade y la ciudad de Bree como un incendio. En cuestión de días, todo el reino estaba lleno de celebración. Para los súbditos de Silas, era más que una festividad, era la promesa de legado y paz. Si su señor tomaba esposa y algún día producía un heredero, la línea de Weathertop continuaría inquebrantable y el reino disfrutaría de una estabilidad duradera. Faroles colgaban las calles de Bree y Oxmeade. Cintas revoloteaban desde los tejados. Los comerciantes ofrecían descuentos festivos, las tabernas se llenaban y cada hogar brillaba como la Nochebuena de San Juan. Mientras tanto, las noticias corrían rápidamente por los caminos mercantes de Eriador, llevadas por vendedores ambulantes y viajeros hasta que incluso tierras lejanas zumbaban con rumores sobre el compromiso del señor con la estrella vespertina de Rivendell. Sin embargo, en el castillo de Hogwarts, todo permanecía sereno. Tras regresar de Rivendell, Silas se sumergió en los preparativos. Se sentó en su escritorio de roble bajo las altas ventanas de la biblioteca, plumas y pergaminos apilados, escribiendo docenas y docenas de cartas de invitación. Según la costumbre élfica, la ceremonia de compromiso se celebraba en la casa de la novia. Así, Silas viajaría a Rivendell con un séquito de amigos y aliados acordes a su posición. Naturalmente, Gandalf y Bilbo eran los primeros en la lista. Luego llegó Legolas, príncipe del reino del bosque. Balin, el señor enano de Moria. Beorn, el cambiapieles del valle del Anduin. Y Bard, señor de Dale. Incluso escribió a Thorin Escudo de Roble de Erebor, a sus antiguos compañeros enanos de la expedición a la montaña, a Dain Pie de Hierro, el señor de las colinas de hierro que una vez le regaló armadura de dragón, y a Calenmir, el señor élfico del lejano oriente. Las invitaciones también fueron para los magos azules, Rom Stamo y Morinetar, y para Radagast el marrón. La torre del búho entró en un frenesí de actividad. Grandes búhos blancos como la nieve se lanzaron hacia los cielos día y noche, portando letras selladas con el emblema de Silas, un dragón plateado enrollado alrededor de una torre. Cuando no estaba redactando invitaciones, Silas trabajaba junto a Gandalf en una nueva creación mágica: el sistema de circulación mágica del Thunderbird. Gandalf se sintió inmediatamente intrigado. La idea de una criatura capaz de controlar tormentas, llamar a la lluvia y liberar rayos le fascinaba. Si alguna vez nace tal ser, reflexionó Gandalf, el propio Manu seguro que se fijará. Sería una criatura en perfecta armonía con su dominio. De hecho, Mandu, rey de los Valar, gobernaba los aires de Arda, maestro de los vientos, las nubes y el clima. El poder de un Thunderbird parecía el eco mismo de su aliento. Habiendo ya diseñado el sistema de circulación mágica del Fénix, Silas y Gandalf pensaron que el pájaro del trueno seguiría fácilmente. Pero mientras el Fénix encarnaba la llama, el Thunderbird pertenecía a la tormenta y el rayo, una fuerza completamente distinta. Su progreso se estancó en el circuito central, el corazón de la transformación. Gandalf, portador de Narya, el anillo de fuego, entendía la llama íntimamente, pero el rayo, crudo, caótico e implacable, estaba fuera de su elemento. Una tarde, en la cámara de transformaciones, Silas estaba ante un círculo de contención brillante, con una acromántula temblando en su interior. ¿Listo?, preguntó Gandalf, apoyándose en su bastón. Silas asintió, varita en mano. Veamos si este sobrevive más de 10 segundos. Con un destello, el cuerpo de la acromántula se deformó bajo el hechizo de transformación. La quitina crujió y se estiró. Plumas brotaron de sus extremidades. En cuestión de segundos, parecía una enorme araña con cabeza de águila, con 4 alas extendidas. Pero entonces... grieta. Un relámpago azul brotó del pecho de la criatura. Los circuitos mágicos chocaron violentamente. «¡Protego!», gritó Silas. Un estallido de relámpagos envolvió la sala, esparciendo plumas y ceniza. Cuando el humo se disipó, solo quedaban unas pocas patas de araña temblorosas. Gandalf tosió a través de la neblina. Bueno, al menos no explotó tan espectacularmente como la anterior. Silas se limpió el hollín de la cara y sonrió. Progreso. Y así continuaron los experimentos. Cada intento producía resultados extraños y a menudo horribles.
Arañas emplumadas, águilas con demasiados ojos o monstruosidades aladas cuyos chillidos agrietaban las ventanas de cristal. Silas enviaba a los fracasados a la cámara de Herpo, donde el basilisco recibía de vez en cuando un tentempié. Por suerte, las acromántulas se reproducían más rápido que los conejos. Incluso tras repetidos experimentos, la torre fue invadida por ellos a pesar de múltiples encantamientos de extensión indetectable. Así que Silas no sintió ningún remordimiento en sacrificar unos cientos por la investigación. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Por fin, una mañana tormentosa, éxito. Silas finalmente logró transformar una acromántula en la semejanza de un pájaro trueno. Esto ya no era un simple acto de transfiguración externa, sino una auténtica metamorfosis, una verdadera transformación en un Thunderbird. Incluso cuando Silas lanzó un contrahechizo, la forma de la criatura se mantuvo firme. Siguió siendo un Thunderbird de principio a fin. Cuando desplegaba las alas, leves arcos de relámpagos azules chisporroteaban en sus plumas. Sin embargo, Silas solo frunció el ceño, insatisfecho. Esto seguía lejos de ser el Thunderbird que imaginaba. Olvídate de invocar tormentas, su rayo no era lo suficientemente fuerte para atravesar ni siquiera un simple encantamiento de escudo. No te desanimes, Silas, dijo Gandalf amablemente, con un tono paciente. Nunca hemos tenido un verdadero Thunderbird para estudiar. Crear uno que incluso pueda encender en solo unos meses no es tarea fácil. Golpeó suavemente su bastón, con los ojos brillando. Un trabajo así requiere más que habilidad, requiere suerte e inspiración. Tenemos tiempo y paciencia, amigo mío. No hay prisa. Silas hizo una pausa y luego sonrió lentamente. Suerte e inspiración, tienes razón, Gandalf. Cuando el Felix Felicis termine de prepararse, lo intentaremos de nuevo. Dejaré que la suerte nos ayude. Gandalf se rió. Lo espero con ganas. Una poción que concede la suerte misma, de verdad, que es magia más maravillosa que cualquier hechizo. Cuando esté listo, también te daré una botella, prometió Silas. Por ahora, los dos magos dejaron a un lado sus experimentos para prepararse para el día del compromiso. Para entonces, casi todas las invitaciones de Silas habían recibido respuestas. Legolas del Reino del Bosque, Bardo de Gale, Beorn del Valle del Anduin y Balin, Señor de Moría, aceptaron encantados. Sin embargo, Thorin Escudo de Roble, Rey bajo la montaña, y Fengel, Rey de Rohan, rechazaron con pesar, citando las cargas de sus reinos. Ambos prometieron asistir a la boda en persona. Desde el lejano oriente, los magos azules Romestamo y Morinetar enviaron sus disculpas, las tribus orientales volvieron a estar inquietas y no pudieron marcharse. Y desde las costas occidentales, Círdan el carpintero envió un mensaje de que él también se perdería el evento. Los elfos de los puertos grises zarpaban hacia el oeste. Aún así, envió un regalo precioso. Una caja de perlas formada por las lágrimas de los hombres marinos, brillando con una suave luz azul. 20 de septiembre, tercera edad de 2947, el día antes del Festival de la Cosecha, y la víspera del compromiso. Desde las chimeneas de la Tierra Media, amigos y aliados comenzaron a llegar al castillo de Hogwarts en Weathertop. Legolas, Bard, Beorn y Balin fueron los primeros en salir de las llamas verdes arremolinadas, sacudiendo el hollín de sus capas con risas. Luego llegaron los dignatarios locales, Luke, alcalde de Oxmeade, Greame, alcalde de la ciudad de Breche, y Brog, jefe de los Dunlendings, cada uno trayendo delegaciones de ciudadanos como representantes de su pueblo. Pronto los grandes salones del castillo estaban llenos de voces. En el salón de banquetes, hombres, elfos, enanos y hobbits se reunieron, viejos compañeros reunidos bajo el resplandor dorado de los candelabros. El equipo original de la expedición a Erebor, sin Thorin, se reunió por primera vez en años. Entre ellos estaba Kili, que llegó con su amada Tauriel, la doncella élfica que una vez sirvió en la Guardia del Bosque. Desde que dejaron Erebor, ambos habían viajado por la Tierra Media, estableciéndose finalmente entre las montañas azules, reviviendo un salón enano abandonado. Cuando Legolas vio de nuevo a Tauriel, radiante, alegre y en paz, su corazón se llenó de un orgullo silencioso. Los enanos, por su parte, saludaron a sus antiguos aliados con carcajadas estruendosas y abrazos que le aplastaban los huesos, sin olvidar nunca los días en que se enfrentaron juntos a Smaug y a la batalla de los 5 ejércitos. Incluso Bilbo, aunque ahora mayor, se dejó llevar por su reencuentro, recordando el hidromiel y el faisán asado. Y, por supuesto, colmaron a Silas de regalos dignos de un señor a punto de casarse con la estrella del Tarre.
Balin, ahora señor de Moria, dio un paso adelante con un pecho forrado de mitril y desveló una magnífica armadura de mitril, cuya superficie brillaba como la luz de la luna sobre el agua quieta. Todos visitaron el castillo de Hogwarts. Pasearon por el castillo, maravillándose como niños de un sueño hecho realidad. Veían la llama eterna y siempre encendida en carmesí en un caldero plateado. Velas flotando en el aire, que proyectan una luz suave y parpadeante. Y un techo encantado para reflejar el cielo abierto exterior, donde las nubes se deslizaban sobre un amanecer pintado. Subieron escaleras móviles que se movían y se reconectaban con una suave gracia mecánica, dando lugar a habitaciones que nunca volvían a ser iguales dos veces. En los jardines, encontraron un santuario de hierbas que parecía un mundo en miniatura, terrazas verdes y exuberantes llenas de flores cantantes y rocío brillante. En las chimeneas, salamandras de fuego parpadeaban entre las llamas, escupiendo chispas juguetonas. Y a lo largo de los pasillos, retratos mágicos colgaban en las paredes, vivos y respirantes de señores, magos y eruditos del pasado. Los invitados se detuvieron ante ellos asombrados, hablando con curiosidad a las figuras dentro de los marcos. Para su sorpresa, respondieron los retratos, cada uno con su propia personalidad distintiva, algunos corteses, otros gruñones, otros excesivamente habladores. Era como si el propio castillo estuviera vivo, dando la bienvenida a sus visitantes. Pero lo que dejó a todos completamente sin palabras fue la escena en el jardín. Allí, lado a lado, estaban el árbol dorado y el árbol blanco plateado. Bañados por la luz del atardecer, sus ramas brillaban, una en oro puro, la otra en plata plateada, y su resplandor mezclado envolvía todo el castillo en un resplandor. El aire estaba impregnado de una fragancia dulce y embriagadora llevada por la brisa vespertina, tan refrescante que todo cansancio se desvanecía. Incluso los enanos, que se enorgullecían de la belleza de sus salones subterráneos, permanecían en silencio y reverentes ante tal esplendor. Muchos permanecían mucho después del anochecer, sin querer dejar atrás la escena. Luego llegó la mañana, el día del compromiso. El castillo despertó bajo un cielo azul nítido, sus torres coronadas de luz solar. Los invitados se pusieron sus atuendos más espléndidos y se reunieron ante la fuente de mármol en la entrada del salón de banquetes, con el rostro iluminado por la emoción y la expectación. Y entonces, con un susurro de viento y alas, apareció, un carruaje dorado, reluciente como la estrella de la mañana, tirado por 12 magníficos caballos blancos alados. Cada caballo era alto y fuerte, con plumas de punta plateada, su arnés adornado con runas élficas que brillaban suavemente. Exclamaciones de asombro recorrieron la multitud. Incluso los orgullosos enanos no pudieron evitar murmurar admiración. Por la barba de Durin, son preciosos, susurró Balin. Muy bien, todos, rápido. Gandalf llamó, su voz retumbando de energía. No debemos hacer esperar a nuestros anfitriones. Hoy, Gandalf había cambiado su gris por túnicas blancas puras, que brillaban con una luz tenue, pareciendo el mago blanco que algún día sería. Ante sus palabras, los invitados se ajustaron rápidamente la ropa y se alinearon en buen orden. Uno a uno, subieron al carruaje, 23 en total. Los 12 enanos de Erebor, incluyendo a Balin, Fili y Kili. Los elfos Legolas y Tauriel. Los hobbits Bilbo y Drogo Bolsón, el padre de Frodo. Beorn, el poderoso cambiapieles. Lord Barde-Ale y su joven hijo Bain. Brog, jefe de los Dunlendings. Luke, alcalde de Oxmeade. Greame, alcalde de la ciudad de Brege. Y, por supuesto, Gandalf y el propio Silas. Contando a los 2 cocheros, el total alcanzaba 25 almas. ¿Solo hay un vagón? Gruñó Bombur, mirando su vientre ancho con desaperto. ¿No será, un poco apretado? Se acercó, se agachó por la puerta dorada y se quedó paralizado a mitad de paso. Por el martillo de Aul, respiró, con los ojos muy abiertos como platos. En su interior se extendía un vasto interior, brillando con luz como un salón estrellado. Un candelabro de cristal colgaba de un techo abovedado pintado con constelaciones. Sofás suaves alineaban los laterales, y el aire olía levemente a rosas y cedro. Incluso con 23 personas dentro, el espacio se sentiría espacioso, de hecho, incluso 10 veces más cabían cómodamente. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.